A Lizzy, a Harry y no sé si a Evelyn. Vamos a hablar con eso primero porque ella es economista, docente, divulgadora económica, activista feminista, trabaja como coordinadora de Asociación Civil Economía Feminista, es profesora de economía en nivel superior, universitario. Hablamos con ella antes, ya hablamos, ¿no? Para mí hablamos, sí, telefónicamente Yo hablamos. creo que sí, antes de la pandemia puede ser. No sé, pero en algún momento. ¿Qué es eso? Pero claro, lo primero que le voy a preguntar es, ¿se llama Candelaria? Voto. ¿Es algo de Fabio Boto? ¿Nada? Claro, ¿nada? Nada, me encantaría tener de prima de Evelyn, pero no sucede. Podemos declararnos primas abiertamente ahora mismo, sin ningún tipo de ¿Se escribe título. igual el de Sí, ustedes? sí. Se escribe igual, es ¿Y como son voto, pero ¿Hay no. muchos? ¿Es muy común? Es un apellido común. Ah. Pero en Igual algún me momento, encanta, ¿eh? a mí también me fascina, ¿eh? En la cadena, en el árbol genealógico, en algún momento algo Sí. pasó. algo. Algún familiar, yo creo que sí. Hay que Italia. investigar. Italia. De Italia. ¿De qué parte, sabes? Mi familia del norte. Mi familia del norte. No tengo idea. Pero me subo en esa. Subite, Karen, a lo que te digas, Del el que te norte, lo- del norte Bueno. también. Exacto. Tanos chetos. Vos decís que son de Génova y ya está. De Génova. Ahí está. Te presento a Lizzy, Cande y tu prima Evelyn. Hola, Cande, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, acá contenta, disfrutando del programa con un montón de actualidad que tuvimos hoy. Resumen. Nunca tuvimos menos actualidad que hoy. Que hoy. No, hoy no hubo nada de actualidad. De hecho, el que trajimos de actualidad terminó hablando de lijas. Sí, vino Facundo Pastrello. Estoy contando no, anécdotas de porque Yara. de economía feminista hablamos. Sí, yo me acuerdo y hablamos creo que por Zoom, quizá el año pasado o antes. Pero si vos no recordás, quiere decir que no fue buena la charla. No sé por qué volviste, pero bueno. Viste que la pandemia como que te borra un poco la Es verdad. cronología. No lo sé. Recuerdo, pero creo que sí debe haber sido por Zoom. Bien, me gusta un poco, me encanta hablar con economistas con onda, como ya veo que sos vos, porque es algo que a mí me encanta, me cuesta mucho entender, creo que a mucha gente, y creo que soy un buen dador de cara de cosas que realmente cuestan entender. Entonces la gente que maneja mucha economía te das cuenta que lo necesitas y está absolutamente en todo momento de nuestra vida, entonces a veces es muy difícil o se hace abstracto hablar de, no sé, un tema es lo financiero, los bonos, las cosas, pero a mí me gusta ir por lo cotidiano, ¿no? Y lo primero que te voy a preguntar, quizá la pregunta más compleja y más difícil que te voy a hacer para arrancar, es si hay una solución para la Argentina. ¿Hay algo que vos veas como economista? Decís, bueno, mira, si hacen este camino durante 20 años, ¿tenemos una chance o ya no tenemos chance porque la democracia también funciona así? Entonces, si no se ponen de acuerdo, no sé, había una forma de manejarlo bien o mal, vino Macri, se hizo el fondo, dejó una deuda realmente... Eso es concreto, no estoy haciendo ni partidismo, ni kirchnerismo explícito, ni nada. Estoy diciendo una realidad. Ahora, hoy lo dijo el presidente, porque lo dijo Cristina, se politiza, pero es impagable esa deuda, es una realidad. Entonces, ¿va a venir quién o en qué momento? Cada vez tenemos menos credibilidad, la gente dice, invertir en Argentina es un quilombo, dejá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Tenemos solución? Mira, yo creo que lo importante es entender que justamente la economía nos atraviesa y nosotros también somos parte de esos agentes económicos. Entonces es muy difícil pensar en un plan estático que yo te diga, bueno, haces estas 5 políticas y vas a salir adelante. Hay que pensar un poco más el dinamismo, pero es cierto que estamos en un buen contexto internacional y eso nos ayuda un poco para pensar la economía. ¿Cuál sería que el se buen viene. concepto, el buen contexto? Bueno, el buen contexto, si sacamos todo el tema de la segunda ola, que es lo que ahora nos está preocupando sobre todo regionalmente, es de un dólar barato. Digo, como en 2018 subió la tasa de interés y eso hizo que volviera el Fondo Monetario Internacional y digo, toda la catástrofe que fue las corridas de 2018, ahora estamos justamente en una situación mucho mejor, con un dólar mucho más débil, lo que favorece nuestra moneda, y además con un precio de la soja, que es muy importante para nosotros porque es lo que nos entra a dólares, muy alto, Pará, a 500 Cande, acá- dólares la tonelada. Acá te tengo que frenar y Sí. ¿viste los ejemplos que dio Harry recién? Como le decía Evelyn, necesito esos ejemplos para ver el dólar barato, porque yo digo, ¿qué dólar barato, Cande? O sea, si para comprarme $100 gasto 150, no sé, primero oficialmente es uno. Si los y hay sueldos hasta en dólares 200. perdieron, todos los sueldos en dólares Exacto. perdieron un montón. Para comprarme una casa necesito 115 años para comprarme un departamento con mis Sí. no sé, ¿entendés? Bueno, Sí, me conviene comprarme aparte un departamento o vivir alquilando después, al fin y Bueno, al por cabo. eso, son muchas preguntas, pero digo, para ir desglosando, para que... No, acá está buenísimo. Si viniste a hablar como en otros programas, no. Acá hablarnos a lo yo básico. ni hablar de ganar. No, me parece importante justamente, por un lado está el contexto internacional de este dólar más débil y eso
se ve, por ejemplo, en que no están esas presiones en las brechas cambiarias, como si había en octubre del año pasado, cuando el dólar blue llegó a 195 pesos. Ahora el dólar blue está a 140 Sí. y el solidario está a 160. O sea, de hecho, se da esta paradoja donde el blue está más barato que el solidario. Y eso tiene que ver con las presiones de afuera que bajan un poco la calma. ¿Es esta la solución de la economía argentina? No, nada se va a solucionar de un día para el otro. El tema es que haya un sendero que sea más bien sostenible y que se pueda pensar en un mediano plazo. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional van un poco en ese sentido e importan mucho para pensar en esto de la credibilidad argentina y de esta sostenibilidad más allá Claro, de no las podemos elecciones. dejar de pagar y decir, bueno, no podemos dejar de pagar y tampoco se puede pagar. O sea, dejar de pagar sería romper las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. O sea, que sería sería una decisión muy drástica, que tendría obviamente un montón de consecuencias en la economía. No es el camino que hoy en día el gobierno pretende trazar. Guzmán lo que dice es un plan entre 10 y 15 años, que son más largos que los que el FMI suele recomendar, que son de 10 años, pero justamente nuestro préstamo fue tan... Irregular. Irregular, gracias por la palabra, que bueno, se pretende justamente generar nuevas condiciones con un fondo que no quiero decir que cambió, pero sí que dijo una frase que parece intrascendente, pero que la inflación es un fenómeno multicausal. Un Fondo Monetario Internacional que siempre apostó a otra teoría económica y lo podemos recordar en el 2001 en Argentina, por ejemplo. Sí. Entonces hay ciertos cambios en ese contexto internacional que ayudan a la Argentina. Ahora obviamente la política económica argentina tiene que ir por ese sendero y tratar de seguir creciendo para seguir distribuyendo y demás. Bien, bien. Estamos hablando con Candelaria Boto, economista. Si tenés preguntas, lo podés hacer, mandar por WhatsApp para grabadas al... 1168-61-1043. Vi que ayer estaba subiendo en historias que era el último día y al final dijiste que no, de un trámite en la página de AFIP. ¿Podés contar bien cómo es y cuánto tiempo queda? Sí, no era. Ayer yo fui a ayudar a mi mamá a hacer el trámite y tuve la imprecisión de decir que era el último día, pero no, es el 31 el último día para pedir la devolución de la retención de ganancias del 35% para los que compraron dólares o pagaron cosas en dólares con la tarjeta. Así que es importante, si alguien no tiene la clave de AFIP, la puede tramitar en la aplicación de Mi AFIP. Puede tardar un poco porque así son las aplicaciones cuando todo el mundo entra de una, pero tienen tiempo hasta el miércoles para poder hacer ese trámite y que les llegue justamente esa La página es una de las cosas menos amigables del mundo. No sabía que su prima se iba a meter con el tema tecnicismo. Yo estaba por un reportaje para ir hablando de economía. Entonces hablemos de ganancia, hablemos de todo lo que iba a hablar. Evelyn, la idea es que no hable de todo lo que iba a hablar. ¿Quiere hablar? ¿Tiene una onda Kate Winslet o me parece a mí? Ay. La de Titanic o no. Me gusta la de ¿Te Titanic. han dicho? Puede ser, sí. ¿A quién más te ¿A quién dijeron más que te pareces? dijeron? Antes era rubia y cuando sos rubia te dicen que te pareces a todas las rubias. Así que no voy a tomar ninguna. No, pero tiene una cara Es cinematográfica. como si sos pelado, sos igual a todos los pelados. Está bien. ¿Viste qué pasa eso? Todos Es como, son Vin sí, Diesel. más o menos. Todos son Vin Diesel. Diesel. ¿Qué ibas a preguntar? Yo quería Elizabeth? preguntar, porque ¿qué es lo que tenemos que saber para que siempre que escuchamos a los economistas, siempre es inevitable hablar del dólar? Cuando yo me pongo a pensar en un montón de gente, y yo para mí es la mayoría, por lo menos en la Argentina, que no piensa en dólares ni vive en dólares. Pero viste que siempre que escuchás hablar es como la primera palabra que se utiliza. ¿Por qué esto es tan importante? Yo sé que por ahí puede ser un poco pava, pero pensaba, no sé, que el domingo estuve en lo de mi tía y así un montón de personas que no saben, pero está tan metido el dólar en el medio que por lo menos para entender. En para Argentina, porque en otros países no. Claro, en la Argentina, no, en la Argentina. Que la gran parte, para mí, mucha gente no piensa en dólar. Sé que tal vez no es importante para la economía porque no son los que generan nuestra economía, pero son partes también de la Argentina. ¿Por qué hay que ir al dólar siempre? Es ser una pregunta pava porque creo que mucha gente se lo pregunta como ¿por qué siempre el urgente con el dólar? Y hay muchos precios de nuestra economía que se determinan por el dólar. No solo en nuestra economía, sino en muchísimas economías, pero como nosotros tenemos devaluaciones bastante frecuentes, sobre todo en la última década, bueno, es como tapa de noticia. Pensá que las naftas, las tarifas, un montón de precios que repercuten en el resto de los precios de la economía están afectados por el dólar. Entonces, si bien vos cobrás en pesos y consumís en pesos, eso que consumís tiene algún componente dolarizado. Por eso es importante, porque afecta directamente a la inflación. Te voy a hacer una pregunta que no...
Hoy Andy se golpeó, entonces por ahí está un poco más lerdo. Se golpeó el codo. Por favor. Imagínate. Igual me gusta preguntas con preámbulo. O sea, casi antes de hacer las preguntas, como que. No, me parece que va a ser medio pava, dice la otra. Como yo te voy a hacer una muy difícil. Dale, vamos con la pregunta, viejo. No, es que la estoy terminando de elaborar, pero me gusta porque si me va a traer al foco de atención Lizzy, que estoy mal de verdad. Yo te voy a hacer una pregunta muy difícil de contestar. Dale. Te hago una pregunta que no tiene preámbulo, que es la siguiente. No, vos decís que la economía, pero ganamos en pesos. Claro, si yo me pongo a pensar cosas sin saber cómo nos fue, que nos fue como el orto con lo que te voy a decir, está claro, llegaría a la conclusión de que al final Cavallo tenía razón. Uf. Porque yo te digo, no, por eso aclaro que no fue como el orto y no volvería a aclarar nunca eso, pero digo, che, pero si los sueldos están en pesos y algunas cosas están en dólares, pierdo yo siempre porque pierdo en pesos. Entonces, ¿por qué no me pones sueldo en dólares? Y al final vamos a poner sueldo en dólares. ¿Por qué no ganamos todos en dólares? Y es lo mismo, que era un poco el 1 a 1 la teoría. Sí. O dolarizarlo en 1 a 1. Yo ya sé que no fue muy mal, pero en el sentido común llegaría a eso. ¿Por qué no fue mal entonces? Sí, en el sentido común se piensa eso y de hecho se dice eso. El problema de dolarizar, que la experiencia más cercana fue la convertibilidad, pero era una ley. La gente se manejaba en pesos igual. Y eso es una diferencia importante porque Ecuador, por ejemplo, dolarizó. Se dolarizó. Dólares directos. Dólares directos, la gente cobra en dólares. ¿Cuál es el problema de eso? No tenés más política monetaria. Como país perdés la soberanía de tu moneda, por ende no tenés ninguna posibilidad de tratar de, con la política monetaria, saltar ciertos desequilibrios. Ecuador es muy concreto, digo, tuvo un déficit muy chiquito y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional porque ellos no imprimen dólares. Claro. Y además, en este contexto internacional donde hay un FMI que te dice que la inflación es multicausal, con Estados Unidos que imprime miles de millones, de trillones de cifras que no podemos ni pensar de dólares y demás, no es una estrategia que va acorde hacia donde está yendo el mundo hoy en día, digamos. Es muy problemático porque podría generar minis 2001 constantemente. Claro. Bien. Antes hablabas de la soja. Sí. Te voy a hacer una pregunta que. Difícil. No, antes hablabas de la soja y esta cosa de cómo seguimos dependiendo de la soja. ¿Viste? O sea, haces historia en la escuela y te enseñan que el granero del mundo y que somos un país agrodependiente y seguimos siendo un país igual de agrodependiente. Y al mismo tiempo, cuando hay intentos por cambiar esa matriz productiva, genera mucha resistencia razonable, tipo casos minería, chanchos para China, etcétera, que son como pequeños intentos de generar productos con valor agregado. En el caso de minería no, pero en el caso de chanchos sí. Qué filosa Y esta. generas mucha resistencia por distintos lugares. ¿Cómo haces para cambiar la matriz productiva de un país sin molestar a nadie? Bueno, siempre en la economía hay ganadores y perdedores. Eso pasa con cualquier política económica. Hay gente que va a salir más beneficiada y gente que menos. Justamente el Estado tiene que ser el que regular y tratar de fomentar a quienes menos tienen y perjudicar a los que más tienen, porque es así. Siempre alguien tiene que ganar y tiene que perder. Hay una discusión, sobre todo con lo que son industrias extractivas, como es la minería y demás, y los daños ambientales que generan y cuánta ganancia dejan realmente en el país. Por ejemplo, la minería en San Juan, la experiencia es que paga el 3% de regalías, cuando en el mundo pagan el 9%. Entonces, la discusión es como, bueno, vamos a hacer Ok, si hacemos mierda a toda la tierra, por lo Ya menos sé, cobrarle decís lo que hay que vos. cobrarle. Claro. algo así. Y también pensar justamente que si querés cambiar la matriz productiva, por ahí es mejor pensar hoy en día, en el siglo XXI, bueno, en una industria muy basada en el conocimiento, digo, aprovechar que Argentina tiene universidades públicas y gratuitas y tiene una mano de obra bastante capacitada, digo, como que eso es una característica de Argentina y por eso vienen tantas tercerizadoras. Entonces, tratar de pensar en una industria un poco más innovadora que los modelos más clásicos del siglo XX. De todas maneras, Argentina necesita dólares y eso es parte de lo que decías, digo, viene pasando desde hace más de un siglo que todo el tiempo nos topamos con esta restricción externa. Entonces, bueno, son estas contradicciones donde los gobiernos toman decisiones que hay gente que le va a gustar, gente que no le va a gustar, gente que va a ganar y gente que va a perder. Antes hablaba, Eve estaba tirando algo de tecnicismo y hay una ley de ganancias que tendría que ir a diputados, A senadores. a senadores, y entonces a mí lo que me pasa es que toca determinado público, pero seguramente tenemos un par de oyentes que están ahí. En este caso no son ni lo más bajo ni tampoco el impuesto de riqueza. Estamos hablando de hasta 150.000 Brutos. brutos. Son más o menos 124.000 netos. Por eso, es un sueldo
arriba de la media, ¿no? Arriba de la, no te va a hacer millonario, pero es arriba de la media, digamos. Pero le cambia a esas personas, al monotributista no le cambia a quién esto. Al monotributista sí le cambia porque fue una ¿Por qué? sesión maratónica la del fin de semana y también se aprobó la actualización de las escalas del monotributo. Ah, entonces sí le cambia. Sí, porque son dos proyectos separados. Ok, contame los dos sí, entonces. Dale. Por un lado, ganancias, ¿no? Ganancias no son pocas personas, son casi 1.300.000 personas las que quedarían eximidas del pago de ganancias. Y obviamente Muchos que... jubilados, ¿no? ¿Cómo? Muchos jubilados, ¿no? No tanto jubilados son 8 haberes mínimos, hay un poco, pero hay menos que trabajadores en relación de dependencia y quedan eximidos del pago de este impuesto. Obviamente que hay una discusión, si se quiere, un poco más profunda. Por un lado, de que, bueno, son trabajadores, entonces no tienen por qué pagar ganancias, porque tampoco es que son los ricos de la Claro. Argentina. Otra discusión más de redistributiva y de pensar al sistema impositivo de manera más progresiva es como, bueno, está bien, no son los ricos de la Argentina, pero están todos en el último decil, digo, en el grupo poblacional de mayores ingresos. Entonces, un poco cuando pensás la estructura impositiva, decís, bueno, la idea es cobrarle más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Sos cola de león, digamos. No sé Claro. qué es esa expresión. Cabeza de ratón, cola de león. Eso Ah. Claro, como Cabeza de sos ratón lo con más la parte bajo, menos pero importante de los sos lo más poderosos. bajo, pero estás Pérez con Bank. Estás al final de la fila. Estás al final Estás de en la el fila, mismo pero grupo, estás. total, Lo cual total. es raro, pero sí. Es rarísimo, pero ponele, si pensamos en el impuesto a las grandes fortunas, son 13.000 personas en la Argentina de más de 45 millones de habitantes. Entonces, obviamente que la riqueza está muy concentrada y que ganar 150.000 pesos brutos te hace parte de ese grupo. De todas maneras, en términos de costos fiscales, también hay otro proyecto que todavía no se trató, que es para que el Poder Judicial pague ganancias y que si ese proyecto sale Ese está aprobado... bueno. Ese está bueno. Sí, Digo, nadie va a estar está en contra de bueno. eso, a menos las personas del Sí. Poder Había- Judicial. Es decir, no sé cuánto te comentado- cambia la balanza de guita, pero... Te mal- cambia pero por lo menos exactamente, que o esté. sea, No, casi pero igual que conceptualmente. perder Sí, otra. conceptualmente Te sí. sentís de por qué no paga, porque es juez y no, para que no esté contaminado. Y Claro, yo como también estar en soy igualdad de honesto, exacto. condiciones. Pará, y el aporte que Bien, reciben Liz. los que son expresidentes que reciben ese... ¿Cómo sería la palabra? ¿La pensión? La pensión, esa. Bueno, ese Quedan también va a re pagar pocos vivos ganancias ahora. O sea, presidencia y vicepresidencia va a pagar ganancias, que era algo Bueno. que no pasaba. Sí, está bueno y justamente un poco en costos fiscales, si se aprueba lo del Poder Judicial, compensa esta eximisión de los trabajadores que pagarían solo el 7% de todos los trabajadores asalariados si esto sale en el Senado, que la idea es que salga 8 o 9 de abril más o menos. Sí, Y yo viene, estaba ¿eh? pensando que en todo esto, cómo repercute en el PBI y quería saber cuánto creció la ¿Eso deuda estaba en pensando? relación al PBI del 2015 al 2019. Ah, Me encanta tu pregunta. Para los que no entendemos, Liz, ¿qué era el PBI? Se cortó justo el audio adelante. Uy, se le cortó el micrófono. Sí. Creo que dijo el Producto Bruto Sí, sí, Interno. eso. Producto Bruto Interno. Excelente. ¿Se escuchó? Perfecto. Gracias. No se escuchó, ahí está. bueno, Gracias, Facu. Gracias, Facu. dice. Gracias, ¿Quién es Facu? ¿Quién es Facu? Y ahora le Hola, soplan Graciela. por WhatsApp. No, es... Tiene Facu, por Dios, sí. No hace falta que conteste todo. no, pero volviendo al impacto del PBI que me parece importante. Estamos hablando con Candelaria Boto, que entiende mucho más que Eso nosotros. sí es se me economista ocurrió y a mí, sabe. quiero decirlo. ¿Cuál? Economista, pero ¿Cuál? piola. Cómo todas estas cosas que se están analizando, cómo repercute en el PBI. Bueno, No, yo es que- quería decir cómo repercute en la economía, pero ahora que dijeron PBI. Está muy bien dicho, y la idea es que justamente estos ingresos que aumentan para los trabajadores en el bolsillo, porque van a tener más plata de bolsillo, de hecho, como es retroactivo a enero, los empleadores le van a tener que pagar lo que ya le retuvieron de ganancias, si fuese aprobado, y esa inyección de pesos en la economía se espera que vaya al consumo. ¿Cuál es el Qué riesgo lástima acá? que justo coincide con que cierran el turismo. Bueno, Iban a cerrar los momento locales. Mirá qué complicado. cosa, claro. Pero más allá de eso, el miedo, yo como economista digo, bueno, si son personas que ganan 120.000 por ahí, no vayan a consumo y se vayan a la Dólar. tradición argentina del dólar Dólar, y presionen ahorro. el tipo de cambio. Claro. Ese sería el peor escenario, esperemos que Y no. no lo pueden prohibir por ley, mira, lo tenés que, pero no se puede controlar, ¿no? El tema es que ya está regulado el acceso al mercado de cambios. Más Sí, regulaciones no podés Decirte poner. lo que tenés que hacer con tu plata ya es como un poco demasiado. Y Y- ya tenés cerrado, digo, tenés $200 mensuales y demás. Más que eso no te puedo decir, pero bueno, tenés las El Blue. cotizaciones paralelas. Sí, o legalmente el CCL o el MEP. Sí, y ahora un montón de trucos digitales con criptomonedas, Sí, sí. esas cosas también. Bueno, también, sí, se suma. Que también son legales. Que son legales y que también cotizan al dólar bolsa, Claro. que es como lo más importante. ¿Vos le das bola a la criptomoneda? ¿Tenés algo invertido ahí? Tengo un poco invertido en cripto, sí.
Le doy bola. Me ¿Sos gusta el la tema. oportunista que llegó en los 50.000 No, o fui llegaste? tan inteligente. Tan inteligente. Llegué un poco antes, pero no tanto Alguien de antes. esta mesa Hay una que tenés duerme arriba de criptomonedas. Hay algo. Alguien de acá, alguien de este programa, la persona que menos No. te imaginás. Hay una nueva que tenés que tener una computadora buena porque te puede generar hasta $60 por mes, pero tenés que te consume mucha electricidad. Claro, esa es cuando vos minás las Ah, criptomonedas. tenés que minar, sí. Claro, y necesitas una Perdón, factura de luz. Lizzy, ¿podés hablar a los que no entendemos también? Porque la verdad que No, yo no te entiendo, me podemos lo seguir. dijeron ayer. Ah, Dice- Ya empieza a sospechar quién duerme. Billie Eilish. Billie Eilish en el documental. ¿Qué es eso? No entendí nada, perdón, de lo que dijo recién Lizzy. Hay una forma de minar, pero tenés que tener una buena computadora porque depende de la computadora, tiene que estar trabajando durante toda la noche. Ah, pero es un nivel muy pro ese, Claro, y boludo. si tenés 10 computadoras sería ponele, de $100 por cada computadora, una cosa así. Bien, Déjame no explicar sé eso. qué carajo están hablando. tampoco. Pero era tirá criptomonedas. blockchain que queda bien, pero te voy a decir algo. Hay un importante, para bajar a tierra, yo estoy pensando en el oyente que está escuchando. ¿Qué es lo que puede hacer que no gana 150.000 pesos, gana poca guita, pero le sobra un mínimo y quiere hacer algo? Compra dólares, ¿hay algo que puede hacer? ¿Qué son esos dólares que nombraste que no son? Bonos, ¿dónde lo pones? No, claro, ¿qué puede hacer? Hace un plazo fijo, le sobraron 4.000 pesos. Claro. ¿Qué hace? Yo creo que cuando lo que sobra es poquito y uno no tiene muchas ganas de tener. Perdón, porque mi riesgos altos. teoría, yo pregunto por ese tipo de oyentes, porque mi teoría es el que tiene plata sabe qué hacer o sabe a quién preguntar. No te creas, ¿eh? ¿No? No te creas. Ok. No te creas. Hay Ahora vos mucha sentís como falta. diciendo, yo tengo guita y no sé qué hacer. No. Yo conozco un montón de gente que tiene una cantidad de plata que no es poquitito, tampoco es una fortuna, no es que se gana un departamento por mes. No sabe qué hacer. Y terminan comprando dólares. Van al mercado, van al Blue, compran dólares y se lo van juntando y eso es como el único recurso de inversión que tenemos en general. Sí, es que suele pasar eso y es un problema. Hoy en día, por ejemplo, como Perdón, estoy hablando de inversión- gente que le sobran 20.000, 30.000 pesos capaz por mes, que Ok. es una guita, es más de lo que le sobra al argentino medio, pero Sí. tampoco es una fortuna, no es que te haces rico con eso. No, obvio, no te haces rico. El tema es, o la discusión en el mundo es cómo ganarle a la inflación. Por más que obviamente en Argentina es más grave que en el resto del mundo, las tasas en el resto del mundo son mucho más bajas. Hoy en día en Argentina la opción más interesante cuando no querés tener riesgos es el plazo fijo UVA. Porque vos tenés que dejar la plata ahí 3 meses, o sea que vos tenés que tener la seguridad de que esa plata no la vas a tocar en 3 meses y te da lo que evolucionó la inflación más un 1%. Entonces vos te aseguras ganarle a la inflación. O sea, cuando vos vas a tu cuenta de banco no es el plazo fijo común, sino plazo fijo UVA, ¿se llama? Claro, es plazo ¿Es fijo más UVA. que el plazo fijo? Y que el tradicional, depende ahí, empiezan a jugar justamente las expectativas de Claro. inflación. Por Si hay ahora, menos inflación que la tasa del plazo fijo, total. te conviene el plazo fijo. ¿Y el plazo fijo que en general qué tasa tiene? Ahora el 37%, si no me equivoco. Es un montón. ¿De la inflación? Anual. Anual. La inflación para este año proyectada a 29. Según consultoras privadas está más entre 40 y 45. Entonces te conviene el UVA. Te conviene el UVA, sí. Depende también justamente de qué vaya a pasar con la inflación. Pero algo importante sobre el dólar es que justamente como el tipo de cambio real está muy alto, pensemos que está a niveles casi del 2002, la idea de este año es más o menos mantenerlo. Entonces no van a ganar mucho, a menos que se dispare, no van a ganar mucho Con en el los segmento dólares. dólares. En años de elecciones suele ser más estable. O sea, vos lo que decís es Siempre. convendría hacer un plazo fijo UVA, por ejemplo, y en todo caso ahí evaluás y comprás dólares. Suponete que con lo que ganaste en el plazo fijo, ponele. Si es O que el sea, plazo fijo, si es que el dólar no aumentó. Es imposible que aconsejes esto porque me Es doy cuenta, impos- todo puede pasar. Todo Se puede puede ir a la pasar. mierda la inflación, se puede ir a la mierda el plazo fijo, se Sí. puede no sé qué, el dólar se puede ir a la mierda. Claro. Son muchas variables. Como Son llueve. muchas variables, pero hay que decir esto, o sea, el tipo de cambio real importa mucho porque ahí son las presiones. Tenés un contexto internacional con el dólar barato, tenés el dólar de tipo de cambio real alto. Entonces, este año tranquilamente lo pueden dejar más o menos estable. En 160, digo, es un tipo de cambio muy alto. Entonces, por ahí comprar ahora no es lo que más te beneficia. Pero decir que va a bajar. No, bajar no, pero No va no a digo bajar. que no va a seguir subiendo como subió el año pasado, por Ok. ejemplo. O sea, que hay algunas operaciones que podés hacer en pesos que te van a dar más ventaja o más beneficio en el mediano plazo que comprar dólares, quizás. Y plazo fijo UVA se ve que vienen creciendo muchísimo, además, ya más de 100.000 millones de pesos ahí metidos. Entonces, sobre todo en ese primer trimestre de este año, que la inflación venía a 4% anual, y Pasa que acá Interesante. hay toda una generación que quedó muy dolida con la palabra plazo fijo, con la expresión plazo Sí. fijo después Sí. del 2001. O sea, vos estás Obvio. dándole 3 meses a alguien, no, la plata no la vas a poder tocar en 3 meses y es como, yo ya la viví, ¿entendés? Pero no la podés ¿Cómo sacar. haces, ¿Cómo haces para limpiar una herida de la memoria colectiva como esa?
Es muy difícil, hay un aspecto cultural muy difícil y se vio el año pasado cuando los jubilados fueron a buscar la plata en los bancos, que era como, vos le decías, no, bueno, podés ir mañana. Y el tipo no se va a ir de esa cola de banco, Claro. porque vivió 3 crisis en la Argentina que le sacaron su plata del banco, entonces... Yo entiendo esa parte que no es racional, porque no es una decisión racional. Hoy en día el sistema bancario está mucho más fortalecido porque justamente se aprenden de las crisis, o esa es la idea. Se aprendió bastante del 2001 y se fortaleció el sistema bancario, así que no debería volver a pasar. Ok. No me acuerdo la otra pregunta. Yo tengo una pregunta que es más filosófica, ¿puedo? Sí. A raíz de esto de que pasó en el canal de Suez, digo, Sí. barco bloqueando el comercio internacional durante varios días, etcétera, etcétera. Esta lógica que tengo, yo me acuerdo que una vez cuando yo tengo un bar, soy socio de un bar, y con un amigo habíamos tenido esa discusión que era como tenés un bar y ya está, o hay que, como el chiste es que el modelo de negocios te permita ir teniendo más bares, hacer franquicias y no sé qué. Y él me decía que en economía hay como una especie de ley que es que lo que no progresa se hunde. Digo, si no creces, te hundís. Y como todo este sistema que tenemos basado en acumular y cada vez más, y este año es mejor que el anterior si vendo más de lo que vendí el anterior, no si vendo lo mismo, o sea, y que lo que no crece se hunde. Sí. Digo, ¿hasta cuándo puede seguir? O sea, ¿Qué tan sostenible es el modelo ¿Qué tan sostenible es capitalista? en el largo plazo? Sí, no sé si el modelo capitalista, porque entiendo que debe haber formas de hacerlo más sano y sustentable, ponele. Digo, Sí. pero este que tenemos ahora, que termina en un barco tan grande que termina bloqueando el acceso a otros barcos en un canal. Como metáfora, ¿cuánto? decís. Claro, como Sí. metáfora, eso. O sea, ¿cuánto se puede sostener? Bueno, hay muchas contradicciones en el sistema actual. Porque uno podría decir, bueno, no sé, los países nórdicos tienen modelos de desarrollo que son más inclusivos, más limpios, todo eso. Sí, bueno, pero hacen eso porque muchas de las cosas que ellos consumen o de los insumos que necesitan lo hacen en otros países que tienen las normas casi opuestas. Las espejo. papeleras acá, etcétera. Exacto, la mano de obra en Bangladesh, digo, esperanzas de vida mucho más bajas. Entonces, cuando mirás todo el mundo y no, muy sostenible no es. Eso no quiere decir que tenga una fecha de vencimiento. Es súper triste lo que voy a decir, pero el capitalismo tiene una forma como de siempre reformularse y salir. O sea, en los 70 también se pensaba que era insostenible y de hecho había movimientos como mucho más anticapitalistas que ahora y se reformuló. Digo, entonces no, sostenible en el largo plazo no es. No es sostenible pensar que el ideal de consumo tiene que ser el de un habitante norteamericano. Porque si todo el mundo consumiera eso, no aguantarían los recursos naturales que tenemos. Pero bueno, de todas maneras seguimos avanzando. Yo creo que este nuevo siglo, las nuevas generaciones sobre todo, piensan justamente, bueno, cómo pensar un desarrollo, un sistema, una forma de organizarse que realmente sea más inclusiva y que pueda funcionar en todo el mundo. No hay una solución hoy en día, no hay un libro que te diga, bueno, tenés que hacer esto y vamos a estar mejor. Súper sad. Bien, clarísimo. Tengo más. Hay preguntas por Twitch, Sí, preguntas por había. Dale. Uno, Street Eagle, dice, bueno, con lo que decía Harry recién, si afecta a Argentina el tema del barquito que trabó el comercio marítimo. ¿De qué nos El afecta? ¿De piquete. qué manera nos El afecta? piquete, El barquito piquetero. mira, afecta a todo el comercio. Contémosle a la gente por la duda, ¿no? El barquito Sí. en el canal de Panamá, que es Suez. el canal de Suez, pero O de es de el- nuez, como que dice. está en Nuez. Panamá. No, el No, canal de no. Suez es en África, entre África y ese. En el Mar Muerto. Es un poquito más lejos. Me golpeó, sí. No desinfecten más el piso, por favor. Exacto, por Dios. Pero el Evergreen, que es el barco que no sé cuántos metros tienen y 400. hasta 20.000 containers tiene, una cosa así. Un montón y frena el comercio, o sea, por ese canal que está Lo estacionaron mal, básicamente. Hubo una tormenta de arena, hizo que Le cambió las hubiera poca alturas. visibilidad. La hipótesis principal es que hubiera poca visibilidad, entonces, bueno, manejó mal, digamos. Y se encalló. Se encalló. Se encalló. Es un canal muy finito, todo el mundo debe haber visto las imágenes por los memes. Sí. Digo, no era algo tan difícil de que suceda, el tema es notar justamente como gran parte del comercio internacional depende de ese Ahora canal. Rusia vende como que hay que ir por ahí, que está bien, viste, que salís. Bueno, y empiezan todas las discusiones. China hace mucho viene pensando en nuevas rutas Ajá. comerciales y empiezan a ver justamente todas estas tensiones. ¿Cómo afecta a Argentina directamente? Y medio difícil de pensarlo, porque justamente está trabando a todo el comercio internacional. Se pierden, yo lo leía el otro día, casi 9.500 millones de euros por día en esa trabita que vemos en Y- el canal. Bueno, ¿Y chicos. quién se va a hacer cargo de eso?
Los monotributistas, supongo, con impuestos. No. Los jubilados, chicos, los jubilados. Seguramente nosotros, de alguna manera. Hoy estaba la noticia de que estaban casi, no casi saliendo, pero sí Pero que igual ya lograron- perdieron un montón, claro. Ya perdieron ¿Qué bastante. garrón ser el responsable de eso? Alguien, por Porque eso. sos una persona, sos un pobre Como gil. siempre, O sea, es obvio que como sos un siempre, el marinero que manejaba el barco. Es Le un van a echar pobre la gil, culpa a ganaba uno dos ahí más. que está ahí, claro. Qué garrón. Pero bueno, el 2020 con el virus y el 2021 con lo del canal de Suez es como que te dan esta marca de que uno cree que todo funciona perfecto Sí. en el mundo y en realidad no, en realidad funcionamos. Un poco por inercia, un poco porque es lo que conocemos, funcionamos. No quiere decir que funcionamos de la mejor manera, ni de forma planificada, ni cerca. Bien. La pregunta difícil para ir cerrando, Cande. ¿Cómo ves los próximos 5 años acá? Depende. A mí me gusta mucho la gestión de Martín Guzmán. Me parece que piensa justamente en el mediano plazo. Creo que hay ciertas trabas y que la negociación del Fondo Monetario Internacional va a ser muy importante para La ha pensar habido eso. bien cuando empezó con la negociación de fondo. Sí. Él tiene relación con la que es secretaria de Estados Unidos. Hay como ciertos indicios así de que todo puede salir bien. Que el FMI haya dicho que la inflación es un fenómeno multicausal es un gran indicador de eso. Si consiguiera ese plan... Pará, ¿por qué? Eso no entendí, lo dijiste varias veces y no sé por qué. Porque la teoría económica del fondo tradicionalmente es la de la inflación como un fenómeno únicamente monetario. Entonces su receta era, bueno, vos bajás el déficit, bajás la emisión y Que llegás al termina en equilibrio. achicar el Estado, básicamente. Sí, achicás el Estado y eso genera un equilibrio, vienen las inversiones privadas, salís adelante. Ok. Eso decía el FMI en 2001, que básicamente le dijo a Argentina, no, mira, vos así, yo no te doy más plata, Alupsin. adiós. Bye bye, colapsen. Bueno, también el FMI aprendió de ese 2001. Entonces, que diga eso es pensar, bueno, en que hay otra teoría económica detrás del fondo y tiene sentido porque la silla principal del fondo es Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay un nuevo gobierno que está pensando más en su rol internacional, ¿no? En cómo ayudar o salvar a los países. Entonces, creo que eso puede dar ciertos indicadores. Ahora, en una Argentina muy devastada, digo que hace casi, bueno, este año vamos a cumplir 10 años en los que no se crece. Lo que pasa es que si yo me pongo en el fondo, me pongo en el lugar del fondo. Soy del fondo y te digo, che, no sé, Guzmán, buenísimo, pero el gobierno anterior le prestamos la mayor cantidad en la historia del fondo y se la fumaron toda, no sé dónde está, en un punto donde jódanse. Ya sé que no fuiste vos, pero yo que sé, fue Argentina. Está bien, pero si yo soy Lo Guzmán, te votaron digo, ¿y para qué me ustedes. prestaste más de lo que me podrías prestar por estatuto? Si ya sabías que no me podías prestar, si ya sabías que yo no iba a poder ¿Y pagar cuál es la eso. respuesta a eso? Y la respuesta del fondo, o sea, lo que quiere el gobierno es que el fondo se haga cargo de que rompió su propio estatuto y dio más plata de la que podía y que justamente eso permita una negociación más amplia, ¿no? Pensar vencimientos más adelante. Aceptar que los dos hicimos algo mal. Exacto, Nosotros es como- pedimos mucho, ustedes nos prestaron. Pero ¿por qué lo hizo el Usted- fondo? Lo que se dice es que fue un apoyo en un momento de elecciones. O sea, 2018-2019 era la reelección en Argentina, con un fondo con otra silla en Estados Unidos, con un apoyo de Trump detrás. Esa es la con- parte Pero más Rubén, política. porque lo digamos. conocía Macri de chico, le dio ese fondo, ponele. No, son modelos económicos que se ajustan más o menos a las visiones, ¿no? Como que el modelo económico del gobierno anterior se ajustaba más a la visión que tenía el fondo en ese momento. Bien. Y si hubiera seguido 4 años más, habría sido bueno para el fondo, digamos. O sea, el fondo habría podido En intervenir de ese otra manera. momento sí, porque además era un gobierno que le iba a dar las reformas estructurales que el fondo pedía. Claro. Digo, Bien. se habló mucho de la reforma, bueno, hubo una reforma previsional, de la reforma laboral y un montón de otras más estructurales que pide el fondo Bien. normalmente. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a ir en los próximos 5 años? No, bueno, eso quería decir, que la Argentina a su vez tiene estos conflictos de falta de crecimiento económico. Obviamente que este año se espera que haya un crecimiento económico, pero porque venimos de un año muy malo, con una Argentina donde casi la mitad está en la pobreza. Este miércoles vamos a tener los números oficiales del INDEC. Entonces hay muchas cosas para hacer en el mercado interno para ayudar justamente a un crecimiento más inclusivo. Pero yo necesito que me digas bien, mal, ajustate como el orto, muy Andate a vivir bien, a Marte. tranquilo, no va a cambiar nada. Es imposible, o sea, 5 años hay que Tres, tener en cuenta tres, demasiadas te lo bajé a cosas, tres. porque ni siquiera Te lo es bajé a solo dos, Candé. Argentina. ni siquiera es- Dos. Te lo bajé a 2. Mira, En todavía mayo, faltan en mayo, los ¿cómo nos va a ir? próximos meses. ¿Qué onda la segunda ola? O sea, Listo. todavía nos falta eso. Gracias, como el Candé. culo, Andrés, como el culo. ¿Cómo es el Instagram? Tu No dije Instagram, eso, no dije Candé. eso. Tu Instagram. Candelaria.voto. 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 Tanto Ídola. Te quiero, Ay, te la banco. Ay, se. Ay, nos Capa. amamos igual. Sos Sí. todo lo que está bien. Así, ¿sabes qué? Yo voy a traer a mi papá, que tiene el mismo No, tu apellido. papá ya hace 20 años ¿Ya está? haciendo una sección Ah, así. entonces lo voy a echar. Gracias, Candelaria. Adelante, Gracias. Suki. Dale.